Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer streaming del año, tanto de Perú Luca como de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú. Bienvenidos también al curso Agente de Cambio, Proyectos de Emprendimiento Sociales para la Participación Juvenil, a quienes nos acompañan, participantes del curso y también otras personas que se están conectando y acompañándonos en esta transmisión, en esta nuestra primera transmisión del año. Vamos entonces, este streaming lleva por título el primer nombre de la unidad del curso, Brechas, Enfoques y Políticas de Juventud. En esta tarde tenemos una presentación intergeneracional con la participación de dos grandes mujeres que tienen mucha experiencia en los temas que vamos a abordar, Ana Miranda y Evelyn Walsh. Ana Miranda es coordinadora del área de Sociedad y Vida y Familia, el área de Sociedad y Vida Contemporánea de la Flaxo Argentina. Es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, magíster en Políticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos están vinculados a las temáticas de juventud, educación y trabajo, áreas muy importantes y donde se ha desarrollado ampliamente. Evelyn Loaiza es joven activista comprometida con la defensa de los derechos humanos, bachiller en trabajo social y con estudios de maestría en gestión pública. Actualmente es presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud, Ana Corea. Buenas tardes, Evelyn y Ana. Gracias por estar esta tarde con nosotros y nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Rosmarie, y un gusto conocerte, Evelyn. De igual manera, muy buenas tardes, Rosemary. De igual manera, Ana, un gustazo poder compartir el día de hoy en este streaming y poder dialogar un poquito más acerca del enfoque de género, nuestro rol como jóvenes. Encantada de estar presente. Muchas gracias, Evelyn y Ana. Gracias por estar en esta oportunidad. Les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica de hoy. Primero va a comenzar Ana compartiendo un poco y buscando responder a las preguntas que ustedes nos han planteado, los participantes del curso, nos han planteado a través del foro de la primera unidad, y también va a compartirnos su experiencia y las investigaciones que viene realizando en cuanto a juventud. Les comento, por favor, que durante la transmisión pueden ir comentando preguntas que puedan ir teniendo hacia Ana, hacia Evelyn, referente a los temas que están abordando. Pueden escribir, nos encantaría que puedan escribir comentarios, preguntas, sobre todo, para que ellas puedan responder en el siguiente bloque. Entonces, vamos a comenzar con Ana. Bienvenida, por favor. Sí, Ana. Bueno, decía, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo aquí una presentación para compartir. Practicamos mucho esto y, sin embargo, siempre, ¿no? Bueno, la presentación que preparé el día de hoy está relacionada un poco con las preguntas que recibí y sobre todo con los contenidos del curso que ha preparado la CENAJU. Y quiero decir, voy a presentar esto, lo voy a presentar de una manera general y luego un poco con la idea de propiciar el diálogo, pasamos a las preguntas. Entonces, primero, a ver, un tema que sí les quería comentar. Yo en general trato de acompañar las presentaciones con cuadros. Aquí hay cuadros de, en general, jóvenes mujeres y traté de incorporar también algunas peruanas de como es grandes colecciones. Así que bueno, espero haber sido fiel a la representación de América Latina. Esto lo hizo una amiga mía que se llama Paula Senderovich. Bueno, entonces, primer punto fundamental, digamos, ¿cómo pensar a lo que hoy denominamos juventudes en América Latina? ¿Qué nos diferencia, digamos? ¿Somos iguales que las juventudes europeas, asiáticas, digamos, si nos tuviéramos que mirar en este mundo hoy día global? ¿Somos iguales a los de otras o somos yo? O sea, no son las juventudes iguales a otras generaciones, digamos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empezó a definir las juventudes? Bueno, en América Latina de forma particular tuvieron
fueron años de suma importancia los años 80. Los años 80, digamos, y en los procesos generales de transiciones democráticas, digamos, luego de las dictaduras, emergió en términos generales un sujeto joven, movilizado, digamos, y que empezó a tener el reconocimiento de políticas particulares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como bueno, esos años fueron muy propiciados por las Naciones Unidas y algunas ideas relacionadas con el Año Internacional de la Juventud, pero sobre todo quizás un tema muy importante ya en los 90 y de la mano de los organismos internacionales, la aplicación de grandes programas, digamos, a nivel latinoamericano de atención a las problemáticas específicas juveniles, por ejemplo, no sé si ustedes, ya forma parte de la historia esto que cuento, ¿no? Pero los programas jóvenes, digamos, ¿no? Que entiendo que hubo uno grande en Perú, en Chile, digamos, programas, digamos, se decía en ese momento que venían enlatados, digamos, de grandes organismos internacionales, pero que empezaban a mostrar de alguna forma la idea de que había una problemática central relacionada con la inserción laboral de las personas jóvenes, ¿no? Con sus trayectorias laborales, y al mismo tiempo también, bueno, aparecieron un montón de otros estudios y en otras aproximaciones temáticas, por ejemplo, culturas juveniles, ¿no? De una forma muy interesante, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura de los valores, qué expresan las juventudes, cómo se expresan esos en músicas, en bailes, en estilos de vida, digamos, cómo aparece primero acá también la necesidad de la expansión de la educación secundaria, digamos, la educación secundaria como o sea, como un derecho, ¿no? Y bueno, obviamente lo que aparece así como una gran deuda ya de los años 90, que es el tema de los problemas de desocupación juvenil y también inactividad, ¿no? Pensemos que aparece quizás aquí en estos años las primeras versiones, ¿no? De lo que conocemos como jóvenes nini, que no estudian ni trabajan, también se dicen sin, pero bueno, de alguna forma una idea, digamos, muy sentida, digamos, y que para adelantar sobre el final, digamos, ¿no? Porque para qué esperar tanto, digamos, que muy sentida en la pandemia, que es el tema de la inactividad, digamos, ¿no? De juventudes, digamos, que no encuentran lugar en la educación por ABC, digamos, por distintas razones que vamos a ver ahora, pero que tampoco consiguen inserciones laborales, digamos, y en este sentido se enfrentan, ¿no? A la nada o, como se diría, al desmadre, digamos, en distintas versiones de los países de América Latina. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros desde el programa Juventud? Bueno, nosotros lo que tratamos primeramente es de tratar de darle profundidad a los estudios, ¿no? ¿Y cómo le damos profundidad a los estudios? Incorporando las ideas de tiempo histórico y de coyuntura, digamos, ¿no? Primero, agregamos el tiempo, digamos, tratando de hacer comparaciones entre distintas generaciones y luego tratamos de ver específicamente qué le toca a cada generación en su coyuntura de juventud. Por ejemplo, podríamos pensar ahora, existe una generación de la pandemia, podemos pensar o no, bueno, lo dejamos para más adelante. En este sentido, sí incorporamos mucho la idea de curso de vida, ¿no? Aquí aparece la idea de la historia de la persona joven, como dando cuenta de un momento histórico, ¿no? Nosotros podemos ver a partir de de la trayectoria de vida, digamos, de la identidad, de la productividad de las juventudes, mucho que tiene que ver con cómo es la época, la coyuntura, la historia, digamos, y nos hablan de procesos sociales más grandes. En este sentido, sí, aquí hay un tema fundamental y bastante interesante, un debate respecto de lo que significaría la autonomía, digamos, como un periodo final de la etapa de la juventud, bueno, algo que también estaría un poco en debate en los estudios, y particularmente esta idea aquí, ¿no? De vuelta de la preeminencia de las variables de educación y trabajo como variables estructurales y explicativas, digamos, de las condiciones de vida de las personas jóvenes. Bueno,
¿Qué aparece aquí, digamos? Bueno, y aquí, digamos, no tengo, esto está en portugués, digamos, lo encontramos hace poco, una vez en un congreso en San Pablo, un poco muestra, digamos, el lugar de la mujer en el arte, digamos, y en este caso en el de abajo también de las disidencias, digamos, y su rol social, digamos, su valoración, digamos. ¿Qué nos trae de vuelta, digamos? ¿Qué podríamos caracterizar como algo propio de cómo es las nuevas generaciones y particularmente el siglo XXI? Bueno, yo creo que si pudiéramos pensar en los últimos años y como señalaba un poco Evelyn antes, o sea, hay un tema muy fuerte, digamos, en América Latina, muy central que tiene que ver con el cuestionamiento de los patrones tradicionales de género, digamos, ¿no? Y en este sentido sí, digamos, tenemos varias definiciones que nos pueden ayudar a pensar las cosas. Bueno, uno tiene que ver es si existen transiciones juveniles de géneros, digamos, ¿no? Si las personas, si los hombres, si las mujeres transitamos nuestra juventud de forma diferente. Me refiero particularmente con el vínculo al trabajo y a la reproducción, digamos, ¿no? Existe, digamos, hoy día sí existe, y los estudios han documentado una muy marcada división sexual de trabajo desde edades tempranas en América Latina. Y esto, en el caso de la mujer, muchas veces está relacionada con la asunción temprana de la maternidad. Temprana lo decimos, vamos a compararlo, si lo comparamos en relación a otros formatos o modelos, podríamos decir, del norte global. Podemos decir también quizás temprana en el curso de la vida actual, que podríamos decir que es un poco más largo, ¿no? Si decimos, bueno, siglo XVIII se tenían, como es, hijos a tal edad, la esperanza de vida de 30 años, hoy día una esperanza de vida mucho más larga, digamos, las maternidades, o sea, las cosas tempranas o tardías se miden de otra manera. Digamos, emerge también en América Latina el tema de los feminismos populares y la idea de interseccionalidad. No podemos pensar, se podría decir, no podemos pensar en América Latina las transiciones de género, la división sexual del trabajo, aisladas del contexto social en donde se interseccionan clase social y se podría decir raza o etnia, digamos, para grupos étnicos particulares, en el que también podemos decir tenemos no solamente las problemáticas relacionadas con las afrodescendientes, sino también los pueblos originarios. Por último, digamos, y sí aparece, digamos, como temas centrales o muy claros, digamos, de estas nuevas formas, digamos, lo que tiene que ver con los espacios, que, bueno, y encima con la pandemia, más aún, digamos, ¿no? La segregación territorial, la informalidad, digamos, y los espacios habitacionales diferenciales, digamos, y muy marcados por lógicas de segregación, digamos, ¿no? Territorios en América Latina muy, muy ricos, de hiperconectividad. Recién estaba leyendo una obra de Alicia Dindon, que ha trabajado mucho este tema, digamos, de territorios de hiperconectividad, donde podríamos pensar que la pandemia pasó como un hecho más de lo que podría pasar la vida, y otros sectores de muchas carencias, en donde las necesidades habitacionales son muy fuertes, están invisibilizados de la trama urbana, y el acceso a la conectividad, a las redes y a las condiciones dignas de vida están muy fuera del alcance de estos grupos, estos grupos sociales, digamos, ¿no? En este sentido, sí, y en la pandemia apareció mucho, digamos, algo de lo que se planteaban las preguntas que me hicieron, tiene que ver con cómo aparecen las redes comunitarias de sostén y cómo muchas juventudes, digamos, han participado durante la pandemia de actividades voluntarias, sí, que han permitido una, digamos, mejor calidad de vida. Nosotros en el programa Juventud de la Flaxo hemos filmado algunas cosas, y que después les puedo pasar algunos audiovisuales que produjimos con esto, básicamente el trabajo voluntario de las juventudes entre aspectos positivos, de alguna manera, que ayudaron a la continuidad educativa y a tratar de salir un poco de la emergencia sanitaria. Bueno,
Por último, digamos, nosotros trabajamos mucho, y para ir cerrando, digamos, con la idea de gramáticas juveniles, ¿no? Cuando hablábamos de gramáticas juveniles, es una conceptualización propia en donde tratamos de dar cuenta de distintas cosas que tienen que ver con estructuras de actividades que las sociedades ofrecen a las personas jóvenes para transitar su juventud, marcos normativos, digamos, qué está bien y qué está mal, y qué está bien y qué está mal en distintos sectores sociales, ¿no? Relacionadas con la expectativa y el estatus, ¿no? Obviamente también con géneros y disidencias, y finalmente con la productividad juvenil, ¿no? Que se expresa en diferentes ámbitos de la vida social y en donde, digamos, sí, nos interesa mucho entender el lugar de la agencia juvenil en los procesos de cambio social. Bueno, por último, todas estas ideas de alguna manera luego se entrelazan en propuestas de políticas públicas. Esta es una formulación bastante tradicional de políticas que hace referencia de alguna forma a temas nucleares estructurales, digamos, políticas nucleares estructurales y políticas periféricas, digamos que serían políticas, se dice periféricas porque no tienen que ver con temas sociales de supervivencia, sino que hacen más bien a la condición etaria general. Y finalmente la idea de que ninguna de estas políticas tiene sentido si no se hacen dentro de marcos participativos y en donde las juventudes puedan tener un voz, voto y en todo caso ser agentes positivos de ese cambio o de ese proceso de cambio de política. Bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de estar aquí y bueno, le dejo la palabra a Evelyn, que entiendo que va a presentar también eh, sobre su experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. De igual manera, Rosemary, agradecer a la CENAJU por la invitación y ser parte de este diálogo. Y asimismo felicitar también a todas las juventudes que vienen siendo parte, ¿no?, de este curso. De hecho, es bastante importante para nosotros, para también como jóvenes, impulsar diversas iniciativas. Obviamente manteniéndonos con una juventud propositiva, sobre todo una juventud que viene accionando. En ese sentido, de hecho también voy a compartir en este caso las experiencias enmarcadas a las preguntas realizadas, pues dando a conocer un poquito más acerca de este espacio de participación al cual represento, que es la Asamblea Nacional de Corejus, el cual también se ha desarrollado en el curso como un mecanismo, como un espacio de participación. Dado ello, pues resaltando la importancia de este espacio, mencionar que la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes, la ANACOREJU, está constituida por corejus. ¿Qué son los corejus? Son espacios de participación, concertación, coordinación y representación en las regiones del Perú. De hecho, espacios creados bajo ordenanza, adscritos a los gobiernos regionales, lo cual de hecho no quiere decir que son parte o son aliados puros de los gobiernos regionales, sino más bien espacios que canalizan las demandas de las juventudes hacia los niveles de gobierno a fin de que ellos como deber del Estado puedan implementar políticas públicas a favor de las juventudes, ya sea programas, proyectos, entre otros. Actualmente son 21 corejus activos, creados, y pues es una gran noticia que ayer justamente también fue aprobada bajo ordenanza el coreju de Callao. Por lo tanto, ya son ya 22. Entonces, esto es para nosotros grato debido a que como joven activista también me siento más que feliz, puesto que hay espacios que canalizan nuestras voces. Pues ya iniciando con las preguntas, uno de ellos va, ¿cuál ha sido el impacto del voluntariado en tiempos de pandemia? Comentar de que una vez que inició la pandemia, pues muchos nos hemos visto retraídos o quedarnos en casa, cambiaron muchas formas de accionar, de hacer activismo, y sin embargo, las y los jóvenes vinieron aportando. Los jóvenes en esta pandemia, sobre todo, fueron quienes se pusieron la camiseta del Perú. De hecho, eso es bastante aplaudible y de esta manera contribuyeron bastante en el desarrollo del país. Se les podría mencionar entonces como jóvenes aliados de desarrollo.
Y esto es, de hecho, no es algo ajeno, pues sé que muchos de ustedes también han podido contribuir en diversos voluntariados, como la recolección de víveres para poder dotar a familias que ya no tenían, o también fortalecer el sistema de aprende en casa, entre otros. De igual manera, ahora vienen también ya realizando o vienen en una actividad constante. Por lo tanto, el impacto del voluntariado en esta pandemia, pues, ha sido hartísimo. No solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, también se nos menciona eh, cuál es nuestro rol como jóvenes pues, en la implementación de la política nacional de la juventud. En el Perú, el año pasado, el 2019, la política nacional de la juventud fue publicada. El objetivo de poder mejorar las condiciones de vida de las juventudes. ¿Y esto a través de qué? De manera intersectorial e intergubernamental. Sin embargo, este proceso, una vez que fue publicada, pues no pudo en cierto concretizarse debido a la pandemia. Pero también sabemos muy bien que el rol que cumple cada uno de nosotros es fundamental para el tema de la implementación, porque no solamente queda en este caso este proceso de las políticas en lo que es una publicación y una presentación bonita, sino que debe cumplir con el fin que fue creado. Por lo tanto, nuestra participación es fundamental debido a que como agentes de cambio es necesario que nos involucremos en los asuntos públicos de nuestra región, de nuestras comunidades, ya sea de manera organizada o de manera independiente. Y de hecho también ahí va relacionada la otra pregunta que mencionaban, que los gobiernos regionales netamente o digamos se enfocan en organizaciones o en jóvenes organizados, no. Nuestra participación como jóvenes es esencial. Es necesario que nos situemos como actores, tanto políticos, sociales, que pongamos en agenda nuestras necesidades a fin de que éstas no solamente sean escuchadas, sino atendidas. Por lo tanto, nuestro involucramiento, ya sean en los diversos mecanismos de participación, como el presupuesto participativo, la mesa de concertación, las mesas de concertación regionales, provinciales, distritales, u otros espacios como son los consejos regionales, pues es esencial. Por lo tanto, no solamente se debe enfocar a lo que es una participación de manera organizada, sino también de manera individual. Por lo tanto, hay muchas juventudes también que han venido accionando bastante en este marco. Por otro lado, mencionaba también de que la participación juvenil ha disminuido. Uno, debido a la crisis y otros factores. Es cierto. De hecho, la participación juvenil, por lo menos en esta pandemia, es cierto, sí se ha visto algo retraída o algo disminuida, porque también las y los jóvenes, pues, ha sido una población que ha sido en su mayoría afectada, ya sea en el ámbito educativo y asimismo en el ámbito laboral debido a que la participación, si bien no es una acción tan esencial como es el acceso a una educación, como es el acceso a un trabajo, por lo tanto también está bastante ligado de cuánto estamos en este caso satisfaciendo esas necesidades básicas, ¿no? Por lo tanto, hay muchos jóvenes que sí, pues digamos, han disminuido esta participación, sin embargo, esta pandemia también ha visibilizado que muchos de los voluntariados han seguido, han pues vencido o hecho frente a estos obstáculos y seguido accionando, ya sea con otros mecanismos, ya sea de manera virtual, entre otros. Por lo tanto, si nosotros queremos fortalecer también la participación juvenil en este marco de pandemia y ahora que se nos viene una segunda ola y que requiere más aún de una acción en conjunta, de una acción bastante unida, no solamente de los jóvenes, sino también de manera intergeneracional, pues es necesario que los diversos niveles de gobierno también puedan destinar políticas públicas, proyectos, programas enfocadas a atender lo que son las problemáticas. Uno, dirigida o relacionada al tema laboral, asimismo al tema educativo y, ¿por qué no?, al tema de participación. Porque si bien, como ya mencionaba en un inicio, pues en esta pandemia las y los jóvenes hemos cumplido un rol fundamental,
una juventud o una población muchas veces invisibilizada, muchas veces ninguneada, ha jugado un rol importante. Por lo tanto, es ahora donde se debe tomar muy en cuenta ese rol activo que tienen las juventudes como aliados de desarrollo. Si solamente sumáramos ese impacto positivo que han tenido las y los jóvenes en tiempos de pandemia, pues ha sido hartísimo. Entonces, es momento de que sí o sí se incluya a los jóvenes a los procesos de transformación, tanto político, social, cultural, económico. Más aún todavía cuando ahora las y los jóvenes venimos cumpliendo un rol importante, ya que venimos atravesando lo que es el periodo del bono demográfico. Es decir, como jóvenes superamos en cantidad a la población económicamente dependientes. Por lo tanto, también somos una gran oportunidad de desarrollo económico, pero siempre y cuando, como jóvenes, tengamos por lo menos un aseguramiento en acceso al empleo. ¿Por qué? Porque si no, pues, si ahora como jóvenes estamos en un proceso de desempleo, jóvenes que no tienen acceso a una educación superior, pues posteriormente seremos adultos mayores que requieren de un programa específico, de un programa especial. Por lo tanto, si ahora queremos capitalizar muy bien y asimismo aportar o asegurarnos en un futuro, es momento de que ya no se postergue mucho la participación de la juventud, que no se nos mire como una juventud del futuro, sino una juventud que cumple un rol activo y protagónico en las decisiones, asimismo en el desarrollo de nuestra nación como agentes de cambio. Esa es una de las preguntas que, bueno, en este caso mencionaron, y por otro lado también comentan de que, ¿y cuáles serían los espacios de participación, no? Si no fueran estos espacios que son pues los corejos o los CPJs a nivel provincial o los CDJs a nivel distrital, pues, ejemplo, las organizaciones juveniles estar activos o participar de las juntas vecinales, de las reuniones que tenemos en nuestras comunidades. Es momento de que como jóvenes estemos muy de cara a la sociedad, ya sea pronunciándonos, en este caso cumpliendo el rol de vigilancia, entre otros, ¿no? Y más aún en esta pandemia creo que también se ha visto esa necesidad de cumplir un rol de equilibrio y como ciudadanos y ciudadanas pues sí, pues tenemos que hacer ese contrapeso de lo que es el rol de vigilar. Creo que la ciudadanía necesita cumplir un rol fundamental y, ¿por qué no, las juventudes? Por otro lado, también mencionando de la importancia de la participación juvenil, pues sí, mencionaba en un inicio que sí es muy necesario nuestra participación, uno, para poner en agenda nuestras necesidades, asimismo también como parte de ese desarrollo que debemos construir o de ese futuro que debemos construir. Por lo tanto, he sentido mencionar de que es necesario que ahora también se transversalice lo que es el enfoque de género. Es muy necesario que esta población sea atendida no solamente desde los niveles de gobierno, sino tanto del sector privado y asimismo del sector público. Entonces, es necesario también que haya lo que es una acción interseccional y asimismo intergubernamental y sobre todo también con el involucramiento de las juventudes. Si bien ahora nosotros pedimos que se implemente la Política Nacional de la Juventud, es decir, que aterrice en actividades presupuestadas a nivel del plan operativo institucional o que aterrice en programas, proyectos enfocados a poder pues atender este desempleo o este difícil acceso a una educación, es necesario también que se tome muy en cuenta la participación juvenil, porque de nada nos sirve un proyecto que no incluya en sus procesos de construcción a las juventudes. Por lo tanto, si queremos legitimar sobre todo definir proyectos, programas o políticas públicas que sean legítimos, sostenibles, sobre todo eficientes, es necesario involucrar a las juventudes. Esta es otra de las preguntas que quería responder y asimismo también comentarles que como jóvenes también ser muy conscientes de que también hay brechas uno de género y asimismo generacionales. Si bien en lo que es acceso o el tema de salarios,
Ejemplo, un joven formal en promedio recibe mucho menos que una persona adulta formal. Entonces podemos decir que los jóvenes, por más que estén trabajando de manera formal, pues siempre o vienen recibiendo también un salario menos a una persona adulta. Pero asimismo también esta pandemia históricamente como en cierto vulnerada o que viene enfrentando mayores desafíos que son la población, las mujeres, ¿no? Entonces también tener muy en cuenta lo que es el enfoque de género en lo que son los proyectos, los programas, debido a que podamos acceder en mejores oportunidades. Ese es uno de ellos también que quería compartir y ya de seguro estaremos compartiendo, estaremos dialogando para que sea un diálogo mucho más horizontal y de aprendizaje mutuo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Evelyn y Ana, gracias por este tiempo, por haber compartido desde sus diferentes miradas, cómo vienen la juventud desenvolviendo, cómo vienen desenvolviendo los estudios referentes a las juventudes, desde qué perspectiva las estamos viendo, desde las políticas. Y algo sin duda que es importante y crucial en este camino es que el aporte de las juventudes ha ido desde la participación, desde el desarrollo económico y todo. Hay muchos hogares que ahora han estado a cargo de jóvenes, el cuidado de las personas adultas mayores ha estado a cargo de jóvenes o de personas adultas en general. Entonces, el rol de la juventud durante esta pandemia ha sido fundamental. Ha sido importante en nuestro país y también en los demás países del mundo. Y el joven peruano muy comprometido también en lo que sucede en su medio, en el medio que lo rodea. Y la idea de este curso es canalizar esa fuerza que existe y que yo insisto que a pesar de que que pasan problemas de desempleo, problemas de informalidad en el empleo, a pesar de las condiciones, de las limitantes en el acceso a la educación, a pesar de todo ello, insisten, no desisten en querer hacer algo más por el otro y no solamente por sí mismo. Y esto es algo fundamental que necesitamos difundir y resaltar para que entendamos que eso es ser joven. Y no solamente a veces aquellos argumentos de pues el joven que es violencia, el que no respeta normas. No, también hay un segmento joven muy fuerte que ha estado dando mucho por el país en este bloque de pandemia, en tiempos de pandemia, jóvenes profesionales, también médicos, jóvenes profesionales que han estado en primera línea y así en general todo. Muchísimas gracias, Ana y Evelyn, por compartir en este bloque. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Ya nos están escribiendo varias preguntas desde el público, agradecer desde las diferentes regiones del país que nos acompañan en esta ocasión y por estar conectados todos y todas. Vamos a comenzar con un bloque de preguntas para Ana. A ver, un momento. Entonces, nos pregunta a Grecia del Carpio, aunque esta pregunta voy a pasarla, digamos, para la siguiente. Carla Guamaní nos comenta cómo se está trabajando para contrarrestar las estadísticas de los jóvenes ninis que no trabajan y no estudian en el Perú. Y una siguiente pregunta que también quisiéramos incluir, vamos a incluir 3 preguntas en este bloque. ¿Cómo se está trabajando para contrarrestar las estadísticas de jóvenes ninis en el Perú? ¿Qué se puede hacer para que los adultos empiecen a valorar mejor a los jóvenes? Esa también nos hace Flavio. Me gustaría que las especialistas, aunque esta les hace la voz, igual te la lanzo, Ana, ya, me gustaría que las especialistas puedan brindarnos algunos ejemplos de programas sociales que ponen en marcha el enfoque de juventud. Entonces, sí, con esas 3 preguntas comenzamos. Ana, por favor, si nos puedes comentar al respecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas y hola de nuevo. A ver, hay varias cosas. Primero, yo creo que
o por lo menos desde mi punto de vista, trato de diferenciar las problemáticas de las etiquetas, digamos, ¿no? En este sentido, el etiquetado de jóvenes, Nini, ha sido muy criticado porque tiene un fuerte contenido estigmatizador. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Eh, se toma en general la definición de jóvenes que no estudian ni trabajan a personas que no participan en las estadísticas públicas como siendo parte del mercado de trabajo y que por alguna razón no están yendo a la educación en el momento que se toma la estadística. Bueno, primero sabemos que esto es muy inestable porque a veces sucede que una persona no va a la educación cuando toma la encuesta, pero porque está en un proceso de transición o de cambio, digamos, el tema de la educación no es estable, digamos, y depende mucho de las políticas educativas. Y por el otro lado, digamos, el tema de la participación en el mercado laboral, si uno lo toma solamente desde el punto de vista neoclásico del empleo, de alguna manera invisibiliza todos los trabajos de cuidados que hacen las mujeres y que son centrales para que el resto de la familia pueda salir a trabajar, digamos, ¿no? Cuando uno desmenuza las cifras de juventudes que se denominan ninis, en general va a ver que son mujeres. Digamos, y hoy día en los movimientos feministas estamos dando una pelea muy fuerte porque las actividades de cuidado tengan reconocimiento y valoración social. Entonces, yo por un lado diría que trato de separar las problemáticas de los etiquetados. Trato de ver de qué me hablan los etiquetados, porque estos etiquetados algunas veces tienen un proceso de estigmatización, digamos, ¿no? Que da un poco respecto a la segunda pregunta, de los procesos de valoración social, digamos, y creo que los movimientos feministas hoy día estamos dando una batalla muy interesante en relación a las valoraciones de los temas de cuidados y su valorización social y también económica, digamos, ¿no? Porque sí se sabe, digamos, y aquí tenemos las economistas feministas que vienen a plantear siempre del valor económico de esos cuidados, que si uno no los tiene, tiene que salir a pagarlos en el mercado, digamos, en América Latina, porque no existe la provisión pública de este bien. Ahora, que de todas maneras, quiero decir, esta problemática existe, digamos. Existen muchas dificultades de inserción laboral, existe mucha precariedad y, como decía Belín antes, existen problemas de ingresos entre las personas jóvenes que les dificultan el acceso a las viviendas separadas de su familia de origen, en el caso de desearlo, ¿no? Obviamente. Quiero decir, porque también, vieron, cuando uno ve la parte europea es muy normativo esto así, todas las personas jóvenes se quieren ir, en América Latina sabemos que hay relaciones distintas, formas familiares también particulares y muy nuestras, pero lo que sí quiero decir, si existe este problema, creo que es un problema de gran atención y creo que en el periodo post pandemia en América Latina vamos a tener que tener políticas muy afirmativas respecto de la inserción laboral de las personas jóvenes, porque creo que, y se ha demostrado en estadísticas, que han sido de los sectores más afectados en términos de ingresos. Porque sí podríamos decir, como decía Abelín antes, no han sido afectados en su trabajo, en su carga vital, porque la mayor parte de las personas jóvenes han colaborado activamente en las tareas de cuidado, han colaborado en voluntariados, han colaborado ayudando a otros en la conectividad, han colaborado en la distribución de bienes y alimentos, pero sí sabemos que han tenido muchas dificultades para conseguir ingresos. Entonces, los desafíos que nos quedan ahora tienen que ver con la creación de empleo, con la creación de empleo decente, y en todo caso, es la medida de que eso tenga ciertas dificultades, obviamente por procesos de inserción internacional de América Latina, por lo menos buscar modelos alternativos en donde de alguna forma las personas jóvenes puedan conseguir los ingresos válidos para el desarrollo de su propia vida. Y en este sentido hay mucha programación, tenemos mucha historia de programación en América Latina respecto de cómo lograr esto. Sí sabemos que tiene que estar en intersección entre la educación y el trabajo, que lo mejor siempre es
ir para el sistema de educación formal, no generar circuitos paralelos, que la formación técnica profesional es central en todos los procesos de desarrollo. Y bueno, entonces sí, los invito, si quieren, les puedo poner a disposición varios ejemplos de programas y políticas que creo que nos pueden dar pistas de lo que, en donde estuvimos bien y en donde estuvimos mal para poder mejorarlo. Listo. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. En realidad, hay mucho por hacer, mucho que se cubren algunas etiquetas, y eso es importante considerar desde la perspectiva y desde cómo nos miramos a nosotros mismos como jóvenes, ¿no? Es que si no estoy, entonces si no trabajo formalmente, si no estoy estudiando, entonces estoy mal. Eso hay que ver desde cómo nos miramos a nosotros inclusive, ¿no? Desde cómo nos miramos como jóvenes, bueno, yo no soy joven, ahí seguimos. Vamos entonces con algunas preguntas para Evelyn, por favor. ¿Qué regiones, hay una que hacen de arranque, qué regiones aún no cuentan con corejos? Nos dice Grecia. Después nos hacen otra pregunta, ¿hay requisitos para ser parte de esos espacios de participación juvenil? ¿Ya? Esa es una pregunta que nos hace Flavio. Otra pregunta, ¿crees o sabes si el gobierno ha dado un presupuesto económico para aquellos grupos de voluntariado o corejos? ¿Ya? ¿El gobierno no se involucra con esos grupos? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta de Esther. ¿Ya? Hasta ahí, ¿sí? Para no, no continuar. Entonces, sí, Evelyn, por favor, me comenta si escuchaste todo bien. No te escucho. Disculpa, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Genial. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, empezando por requisitos para pertenecer a estos espacios. No, netamente ser jóvenes de entre 15 a 29 años, tener muchas ganas, obviamente también de contribuir por sus regiones, porque de igual manera son espacios de voluntariado. Obviamente no como una organización, sino más ya con otra mirada, que es proponer políticas públicas, ya que estos espacios son órganos consultivos, ¿no? En lugar de hacer activismo muchas veces como lo hemos hecho en nuestras organizaciones juveniles, pues se encargan de proponer políticas públicas. Entonces, requisito uno, ganas de querer aportar y asimismo tener entre 15 a 29 años. Solamente es ello, y por otro lado mencionaban que si hay un presupuesto dirigido a estos espacios que son los consejos regionales de juventudes Corejus o para juventudes. Mencionarles que en el Perú no hay una partida presupuestal neta para juventudes. Siempre, si hemos hablado de juventudes, nos han mochado un poquito de mujeres, de adolescentes, ¿no? O de personas con discapacidad, pero presupuesto neto para personas o para jóvenes no ha habido. Por lo tanto, también es un gran reto que, como parte de la implementación de esta política nacional de la juventud, nuestras autoridades de los diversos niveles de gobierno, tanto regionales, provinciales, distritales, puedan asignar una partida presupuestal neta para juventudes, partiendo de por lo menos designar actividades operativas presupuestadas en el plan operativo institucional. Entonces, eso es más que nada, y de hecho, cuando a veces los corejos hacen mención de que sí o sí se implemente presupuesto para los jóvenes, no es un pedido netamente para los corejos o para la junta directiva, que podría ser 2, 5, sino es una fijación de presupuesto para las juventudes de la región, ya sea a nivel regional, provincial y distrital, en la medida en la que es asignada un presupuesto, porque muchas veces cuando hemos ido también como corejos a las provincias, a los distritos, las autoridades responden, ¿no? De que no, que el presupuesto o el programa que lo implemente la regional, pero sabemos muy bien que el gobierno pues está dividido por lo que es, está descentralizado por los niveles de gobierno, que si bien los presupuestos en tanto provinciales y distritales son menores, pues de acuerdo a esa medida también es necesario que sí o sí se implemente también una política dirigida netamente a jóvenes. Y más aún también ahora,
ya que hablábamos de un gran porcentaje de personas que no tienen acceso a una educación superior o trabajo, pues también se transversalice lo que es el enfoque de juventudes, ¿no? Ejemplo, ahora en tiempos de pandemia ha aparecido muchos programas o se han implementado programas, ya sea como Arranca Perú u otros. Por lo tanto, todos estos programas también deben tener, en cierto, una cuota dirigida para juventudes, porque solamente de esta manera vamos a poder vencer tanto desempleo y otras problemáticas que nos vienen aquejando y que se han agudizado en este proceso. Eh, en un inicio también mencionaba, ejemplo, cuántos espacios de participación activos actualmente son 20, 22, incluido acá ya. Ejemplo, uno de los que están en proceso es Ica, asimismo también Cusco y por otro lado Puno, ¿no? Entonces, son regiones en las que sí o sí tenemos que implementar y en las que ya hay corejos. Es necesario también que nos involucremos como jóvenes a fin de que pues estos espacios puedan cumplir con el rol para que fueron creadas también, ¿no? Y de esta manera no solamente accionar pues por la junta directiva del colegio o la persona que va liderando, sino que por el beneficio de nuestras juventudes, porque ahora más que nunca es necesario de un trabajo en conjunto y sobre todo como jóvenes nos incluyamos como agentes de cambio, que de hecho ya no es solamente indignarnos y quedarnos en nuestras comunidades, sino es momento de involucrarnos. Si vemos un espacio pues que nos pueda ayudar, sumemos en ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Y ahora voy a plantear una pregunta dirigida hacia Ana. Eh, Nos la hace Fabiola Rodríguez. Dice, en los últimos años diversas áreas estatales han puesto especial énfasis en implementar acciones relacionadas con el enfoque de género. Entiendo que ello tiene como finalidad construir relaciones de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la sociedad, lo cual me parece una idea completamente válida. No obstante, ¿de qué manera es que se puede garantizar que efectivamente las organizaciones juveniles las incorporen? Y qué está haciendo el Estado para lograr que este enfoque sea una línea transversal dentro de sus políticas. Bueno, aquí es un poco más local, pero ahí va. Y también tenemos otra pregunta de Alfredo Núñez, que nos dice, la coyuntura permitió revelar muchas falencias en diversos sistemas en los que vivimos, algunos de los tantos aspectos álgidos de la salud mental, la conectividad y las ganas de hacer algo para superar todo esto. Sabemos que hay muchos temas súper importantes y críticos, pero por más que nuestra pasión sea infinita, nuestro tiempo y alcance es limitado. En ese sentido, nos gustaría saber cuál es la opinión de Ana y Evelyn respecto a lo que creen sea más acertado enfocarnos este año. Entonces, ahí van las dos preguntas. Hola, bueno, mucho gusto. Entiendo que la pregunta, Rosmarie, es sobre el enfoque de las juventudes, digamos, ¿no? ¿Cómo podrían enfocarse, en qué enfocarse las propias jóvenes, digamos? Sí, en la segunda pregunta es, sí, ¿en qué se pueden, debido a que hay muchas prioridades, en qué pueden enfocarse a trabajar este año, ya que este curso busca que las y los jóvenes puedan eh, identificar de los problemas que son en su comunidad y puedan organizar una mejor forma de la que ya están interviniendo, ya están haciendo muchas cosas, pero hacer cosas que generen más impacto, ya que hay una decisión de parte de ellos de poder hacer algo más por su comunidad. Entonces, un poco esa es la segunda pregunta, y la primera estaba relacionado, sí, al enfoque de género. Bueno, respecto de el enfoque de género, yo creo que el enfoque de género tiene múltiples dimensiones, digamos. De hecho, cuando uno empieza a leer en los feminismos es inabarcable, digamos. Bueno, por lo menos para mí es una obra muy, muy general, la del enfoque de género, o sea que es difícil como dar una respuesta sencilla, digamos, o rápida. Pero si uno pudiera pensar en los temas que más se discuten hoy día, digamos, podría pensar en el tema de igualdad entre hombres, mujeres y disidencias respecto de trayectorias laborales, digamos, y luego de eso también
respecto de acceso a puestos significativos para la toma de decisiones, digamos, si uno lo ve desde ese punto de vista. Y el otro punto tiene que ver con lo que comentábamos antes de las economías de cuidados, digamos, ¿no? Dada una gran división sexual del trabajo que nos lleva a las mujeres a naturalizar las tareas reproductivas como propias e identitarias de las mujeres y a las tareas productivas o de trabajo y de provisión como de los varones, digamos. Entonces ahí tenemos dos temas, digamos, ¿no? Uno relacionado a los efectos de la división sexual de trabajo sobre las carreras, digamos, personales de las personas y el acceso a puestos de decisión, y otras referidas a los sistemas de cuidados. Yo creo, respecto a los sistemas de cuidados, me parece que sí hay una acción muy importante que tiene que ver con generar políticas de bienestar en este aspecto, digamos, que provean sistemas de cuidados, que es una demanda muy creciente hoy día en América Latina. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos trabajando, gracias al apoyo del IDRC, por ejemplo, con jóvenes madres en jardines maternales, digamos, cómo se da la provisión de jardines maternales para que esas jóvenes madres puedan sostener su vida laboral y activa en otros ámbitos de la vida social, digamos, y no queden solamente con las tareas de cuidado, digamos. Por un lado, me parece que hay una tarea muy fuerte y muy interesante, también inclusive por la segunda pregunta de hacer respecto de la provisión de servicios de cuidados para jóvenes madres y para jóvenes padres, obviamente, ¿no? Quiero decir, para ambos, pero centralmente para las mujeres, porque son ellas las que, o somos nosotras finalmente las que tenemos estas tareas socialmente a cargo. Y luego, después, ¿cómo se puede garantizar? El otro punto, digo, yo creo que las mujeres todavía tenemos mucho que hacer respecto de militar y activar, como bien decía Evelyn, para que nuestros derechos a la igualdad y a la participación igualitaria en puestos de decisión sean una realidad y puedan estar realmente también muchas veces garantizados por leyes o por como ese mecanismo de promoción estatal. Parece que eso es, hoy día no lo tenemos garantizado, hoy día lo tenemos que seguir luchando. Lo que sí podría recomendar a muchas muchachas, que lo hago para mí misma, es continuar con el camino de formación en cómo poder participar de ámbitos públicos, aprender a hablar en público, aprender a negociar, cosas que nos han sido negadas en nuestra crianza. Imagínense, sobre todo mi generación, creo que las más generaciones han tenido algún otro acceso más, pero que nos han sido negadas en nuestra formación, y entonces animarlas a que sí las tomen, animarlas a que sí continúen con esto, ¿no? Y en este sentido, si tuviera que pasar a la segunda, ya para ir cerrando y no extenderme mucho, ¿qué podemos hacer por nuestra comunidad? Bueno, yo creo que tenemos mucho que aportar las juventudes en nuestra comunidad. Podemos seguir aportando en roles comunitarios. Creo que tenemos que hacer, sí, un esfuerzo grande por tratar de acercar a nuestras juventudes a conseguir ingresos, y en este sentido todo lo que podría darnos la organización comunitaria, cooperativas, redes de comercio justo, asesoramiento sobre ventas, producción, lo que podría ser la formación técnico-profesional, cómo podemos garantizar la formación técnico-profesional para que nuestros jóvenes tengan acceso a saberes socialmente significativos para la consecución de ingresos. Bueno, obviamente, digamos, sostener la continuidad educativa, la organización, digamos, me parece que tenemos muchos temas, al mismo tiempo que estar acompañados con lo que se decía de salud mental. Nosotros sí sabemos, por ejemplo, en estos audiovisuales que les puedo dejar, sacamos muchos aprendizajes de juventudes organizadas en escuchas, solamente en chat o en escucharse, en acompañarse, en cómo es no dejar y solas a las compañeras, a los compañeros barriales, digamos, en eso, en momentos de soledad, en momentos en donde también el aislamiento muchas veces, además, estamos enfrentando, sobre todo ahora en América Latina, una segunda ola, digamos, no solamente en Perú, en todos los países, digamos, probablemente vayan a haber medidas restrictivas, y me parece que una de las cosas principales es tratar de mantener la sociabilidad, estar en contacto,
ayudar y ayudarnos a todos aquellos que en distintos momentos pasamos momentos de angustias por estas situaciones y bueno, tratar de trabajar en la reconstrucción y en dirección a una sociedad más justa y con mayor respeto al ambiente, que es obviamente alguna de las enseñanzas que esta pandemia nos ha dejado. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Tenemos todavía muchas preguntas en realidad. Quisiera solamente añadir un bloque más de preguntas ya para cerrar este segmento y agradecerles ya a todos los que están escribiendo y nos están adelantando preguntas, son muy valiosas todas. Y para este último bloque tenemos bueno, varias para Evelyn. Van, a ver, Ángela nos dice, quisiera consultar sobre cómo ven el devenir de la participación juvenil bajo este contexto de nueva normalidad, cuáles son los retos para las y los jóvenes como para las instituciones públicas y la sociedad civil. También consideran que los jóvenes peruanos hacen incidencia, eso nos dice Grecia, en esa materia que nos falta, ¿no? Ahí también va para Evelyn y también nos preguntan cómo podemos pertenecer a esos movimientos sociales o proyectos políticos sociales de la juventud. Nos pregunta Helen. ¿Sí? Y ya estoy ahí acá haciendo como la última pregunta, son varias, Helen, pero como todas tienen relación te las planteo. Participamos activamente en voluntariados, pero en cada encuentro concordamos que se necesita la implementación de políticas públicas para empleo de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer los jóvenes desde nuestras organizaciones juveniles para llevarlo a la acción? Muy bien. Entonces, esas son las preguntas. Evelyn, por favor. Muchas gracias, Rosemary. Están preguntando, de hecho nos va a ayudar a dialogar un poquito más. De hecho, algo que nos duele mucho como jóvenes, pues en esta etapa de pandemia ha sido que a pesar de que muchos hemos venido contribuyendo, eh, pues también nos hemos visto limitados en las formas de hacer voluntariado, incluso en las temáticas que veníamos desarrollando debido a que entramos a un proceso de lo que es defensa de la vida. Sin embargo, muchos de nosotros hemos ido accionando, como comentamos al inicio, con lo que es el tema de recolectar canastas, entre otros, ¿no? Sin embargo, como mencionaba Alfredo, pues decía, ¿a qué nos dedicamos ahora? ¿O qué debemos priorizar ahora? Y siento que si bien los jóvenes ahora podemos ser aliados de desarrollo, pues también es necesario que se atienda a las diversas problemáticas que vienen enfrentando los jóvenes en sí, porque es muy doloroso para nosotros ver a nuestros pares, amigos, conocidos o jóvenes como nosotros que no tienen acceso a una educación superior, que han desertado, que se encuentran trabajando ¿no? digamos, en un trabajo informal, en condiciones muchas veces precarias. Sin embargo, siguen siendo ese potencial o muchas veces como esa pared o ese refuerzo para sus familiares, que a pesar pues a veces es ninguneada como jóvenes, siguen siendo o incluso se han tornado ahora con esta pandemia como es considerada una población no muy vulnerable, también pues como agentes que vienen contribuyendo al ingreso de la familia. En ese sentido, algo que sí o sí se debería priorizar, pues uno es sí enfocar, asegurar el tema de lo que es empleo, o proyectos a temas de empleo y emprendimiento. Esta pandemia también ha visibilizado mucho de que es necesario dar una mirada a lo rural. Por lo menos en el Perú, un porcentaje alto de jóvenes estudian en lo que son las capitales. Entonces, muchos de ellos ya que han migrado a sus provincias, también se debe ver mucho también en la complementariedad con el tema de lo que es la virtualidad, reducir las brechas digitales, asimismo, pues contribuir a lo que es la reducción de lo urbano y lo rural. Por lo tanto, también algo que en cierto espanta a muchos jóvenes
pues, ¿no? De continuar en sus zonas de origen donde hay mayor tranquilidad, incluso reducción de costo, ya sea de vivienda, entre otros, es que, pues, sí o sí debemos, cierto, enfocar a la reducción, ¿no? El tema creo que de conectividad uno, y otro también enfocarnos a lo que son programas y proyectos de emprendimiento. De hecho, cuando yo vi el curso, dije, wow, genial, porque es momento ahora, como justo como Corejus también venimos haciendo ya procesos de incidencia en las provincias y en los distritos para la implementación de políticas, y es allí donde los jóvenes, las y los jóvenes nos dicen, ¿no? Que es necesario que se les capacite, que es necesario que se les potencie. Y en allí también, como los Corejos, nos hemos encontrado con jóvenes que no son netamente, pues, o no que, o por tema de la pandemia, han migrado a sus zonas de origen y vienen estudiando en allí. Sin embargo, muchos no tienen lo que son oportunidades laborales. Por lo tanto, programas de emprendimiento, capacitaciones en temas de productividad. Esto, porque de hecho una problemática tan grande es muy relacionada al tema de desempleo juvenil. Por otro lado, también mencionamos bastante que sí, es cierto de que sí o sí debemos implementar la política, pero es necesario que esta política sea pues implementada de manera intersectorial y de manera intergubernamental, ¿no? Es decir, transversalizar el enfoque de género. Y por otro lado, mencionaban también, consideran que los jóvenes peruanos hacen incidencia. De hecho, si hacemos una comparación con otros países como Chile u otros, nos llevan años luz. Sin embargo, sentimos muy bien, de acuerdo al rol que hemos cumplido en estas últimas etapas, los jóvenes sí han venido cumpliendo un rol histórico. Y es necesario que sigamos con ello, en memoria también a nuestros compañeros que fenecieron, tanto Inti, Jack, Jorge, y entre otros. Por lo tanto, creo que como jóvenes es necesario de seguir involucrándonos, es necesario de seguir accionando, pero no solamente haciendo incidencias, es necesario que nos involucremos con acciones. Eh, por otro lado, mencionaban también, a ver, retos para los jóvenes. Sí, pues es necesario que sí o sí nos sigamos involucrando. Ese es uno, porque bebé que no llora, no mama, y muchas veces si nosotros queremos posicionar nuestras demandas o que no sean atendidas, es necesario que sí o sí situemos o demos a conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas, es necesario ello. Y otro, ¿cómo pertenecer a estos espacios? Pues muchas veces confundimos de que estos espacios de participación, tanto Corejus o CPJ, CDJ, son solamente para jóvenes organizados. No, involucrémonos partiendo de la participación en nuestras comunidades, en las juntas vecinales, presupuestos participativos. Y es aquí también donde las municipalidades tienen un rol fundamental, o el Estado tiene un rol fundamental, y esto a través de los niveles de gobierno, que es implementar justamente políticas públicas a favor de las juventudes, políticas que en cierto fortalezcan la participación juvenil, más aún en tiempos de pandemia, donde las y los jóvenes vienen cumpliendo un rol fundamental como aliados de desarrollo. Y asimismo también no solamente fortalecimiento de jóvenes organizados, sino también fortalecimiento de la participación juvenil de jóvenes líderes independientes, porque ello hay muchísimo en las provincias y en los distritos, porque a nivel regional, a lo mejor en las capitales de las regiones sí hay organizaciones juveniles, pero si nos vamos a provincias, vamos a distritos, a veces hay pocos, pero sí tenemos ahí aliados como líderes independientes que quieren mucho contribuir. Por lo tanto, reitero, es necesario que las municipalidades en cierto fortalezcan la participación, que aperturen espacios de participación juvenil, lo cual en el Perú tenemos poco o nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Ya para despedirnos, justo quería hacer las dos últimas preguntas a Ana. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras en la juventud argentina y la juventud peruana en materia de participación ciudadana? ¿Y qué programas existen o se han implementado para permitir las trayectorias juveniles en el aspecto laboral? Bueno, muchas gracias nuevamente. Me resulta un poco difícil las comparaciones.
Pero quiero decir que me ha interesado mucho el movimiento de los jóvenes del bicentenario, del centenario en Perú, Bicentenario. digamos, bicentenario, gracias. Lo he seguido mucho por los diarios, me ha interesado muchísimo y creo que es parte quizás de un movimiento más general en América Latina, en donde encontramos varios movimientos en Argentina también, quizás el movimiento más fuerte actualmente es el que se ha manifestado a favor de la legalización del aborto y que ha conseguido esa legalización en los últimos días de 2020. Es que es muy protagonizado por mujeres jóvenes con un pañuelo verde. Hemos también visto, por ejemplo, los movimientos en Chile, por ejemplo, que también fueron denominados en su momento de los pingüinos, pingüinas. Hemos visto también en algunos en San Pablo. Digamos, veo una juventud movilizada, conectada y participativa en América Latina y es muy auspicioso esto en la construcción de nuestro futuro regional. Luego de esto también, respecto del tema de trayectorias. Bueno, hay una bibliografía muy interesante del sostenimiento de las trayectorias que de la que he aprendido mucho, que es catalana, que es el departamento de política, del Consejo de Política de Juventud de Cataluña. Ahí vamos a encontrar evidencia muy interesante, pero creo que básicamente de todo lo que pude leer en estos años de profesión y lo que me sigue pareciendo central tienen que ver con los procesos de acompañamiento y de sostenimiento de las subjetividades. Quiero decir, todo lo que nosotros podamos agregar en acompañar las trayectorias, tanto en la educación como en el trabajo, va a resultar en mejores procesos de inserción en estas áreas. Por ejemplo, los tutores en la educación secundaria, ¿no? Que siguen las trayectorias individuales de los jóvenes, las jóvenes, cuando están haciendo ahí. Los vinculadores laborales o los acompañantes de inserción laboral en los programas o de primer empleo o de inserción laboral juvenil. Todas estas figuras, yo creo que esas figuras de consejería, que son figuras finalmente intergeneracionales, son figuras centrales en las trayectorias. Y voy a agregar ahora también los fenómenos de mentoría intergeneracional entre mujeres también son muy importantes en aspectos relacionados a saludes sexuales reproductivas, armados de las familias y estrategias de cuidados y participación laboral. Así que, bueno, si tuviera que apostar a algo, apostaría nuevamente al diálogo intergeneracional y, bueno, efectivamente al diálogo y no a la imposición, ¿no? De unos o unas sobre otros y otras y a los procesos de acompañamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, Evelyn, por acompañarnos hoy. Ha sido muy gratificante poder compartir con ustedes, pero ya llegó el momento de despedirnos. Solamente quisiera hacer la mención para los participantes, los que nos están siguiendo en el streaming, hacerles recordar que finalizado el streaming pueden ingresar en el aula virtual, van a encontrar la sección de encuesta de streaming, donde y si queremos que puedan responder algunas preguntas referentes, para que puedan hacer algunas reflexiones acerca de esta experiencia que hemos tenido hoy, de poder compartir con Ana, de poder compartir con Evelyn. Así que va a ser muy lindo poder leerlos y leerlas. Entonces, muchas gracias, Ana y Evelyn. Se podrían despedir de nosotros y nosotras, por favor. Bueno, nuevamente gracias por este momento que pudimos compartir. Los invito a visitar también nuestra página de la Flaxo Argentina y de la Flaxo a nivel regional, que tiene proyectos muy interesantes de investigación, también de aportes en políticas públicas. Y bueno, esperemos que poder seguir en comunicación y en diálogo, porque sí, finalmente nuestro destino regional es estar juntos, juntas, juntos, entre todos. Muchas gracias. Gracias, Ana.
igual manera, agradecer a la SENAJU por este curso. De hecho, va a ser de mucho beneficio para las juventudes y es necesario que se siga también aperturando ese tipo de cursos. Y nada, también saludar a todas las juventudes del Perú, que quienes vienen accionando, vienen y seguramente seguiremos accionando. De hecho, también desde los espacios en los que nos encontremos, estamos aquí para poder trabajar de manera conjunta, porque esta pandemia nos ha demostrado que solamente trabajando todos juntos, pues venceremos cualquier tipo de males. Entonces, un mega abrazo, un gustazo, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.